Bien, chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que bien. Ahora voy a hablarles del... vamos a continuar con el sistema nervioso autónomo. Voy a compartir esa pantalla para continuar.
Bueno, en esta parte me compete, continuando lo de la anterior clase, vamos a hablar del control del sistema nervioso autónomo y la participación que tiene el mismo en algunos reflejos en nuestro organismo. El control que va a tener el sistema nervioso autónomo va a ser el control sobre la micción, la defecación y sobre la erección. Entonces, si hablamos del control de la micción quiere decir evacuación de orina, entonces participa más que todo en este evento el sistema nervioso central. En este caso, varios centros que se encuentran en el cerebro, como la corteza cerebral y el centro miccional pontino, y también lo que es la médula espinal, van a estar involucrados en la fisiología de lo que es la micción. En el caso de la corteza cerebral, vamos a tener que va a ser un área de la corteza que interviene en la conciencia y el pensamiento, que va a participar tanto en la percepción consciente de la necesidad que se tiene de evacuar la orina, como en la decisión de aguantarse o de posponer o de iniciar el vaciado de la orina. Entonces, esta idea, por ejemplo, cuando ya tenemos la vejiga llena y tenemos ganas de evacuar, de hacer pis, nosotros lo podemos controlar. Por ejemplo, si les da ganas algún momento, o cuando están en clases y tienen deseos de ir al baño y no sé, la clase está muy atenta o están dando un examen, etcétera. Entonces, es un control voluntario por esa parte que tenemos, el de aguantar la evacuación, lo que es la micción. Y luego, cuando ya acudimos al baño, entonces podemos controlar la evacuación misma de la orina. Entonces, el centro de la micción protuberancial o pontina va a ser la que coordina la contracción del músculo detrusor y la relajación del esfínter estriado que está en la uretra durante el vaciado de la vejiga, ¿ya? Y va a funcionar de manera autónoma desde el nacimiento hasta la infancia temprana. Es en esta etapa que se desarrolla de forma cortical y nos va a permitir suprimir voluntariamente la actividad del músculo detrusor. En este caso, todos los impulsos que van a llegar aquí a la vejiga se van a transmitir a través de los nervios que se van a originar en el segmento simpático dorsolumbar y los segmentos parasimpáticos y somáticos sacros de la médula espinal. No se olviden que en la anterior clase les decía que el sistema nervioso autónomo también era denominado el sistema toracolumbar porque participaba en las emergencias de la región torácica y lumbar. Entonces, la médula va a servir también como una estación procesadora de la información sensitiva que va a llegar a la vejiga, a la uretra y al suelo pélvico. Por otro lado, también va a ser importante la participación del sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso periférico, ¿por qué es importante? Porque vamos a tener en este caso la participación del sistema simpático y parasimpático, así también el sistema somático. El sistema simpático va a ser el que inerva el músculo detrusor de la vejiga. Y
también el cuello vesical y también la musculatura de la uretra. ¿A través de quién? A través del nervio hipogástrico, con la participación de la noradrenalina como neurotransmisor. ¿Esto qué quiere decir? Que en el sistema nervioso autónomo van a participar los neurotransmisores. El sistema parasimpático también va a inervar al músculo detrusor a través del nervio pélvico y va a utilizar, a diferencia del simpático, va a usar la acetilcolina como un neurotransmisor. Por su parte, entonces, el sistema somático va a inervar al esfínter estriado uretral a través del nervio pudendo, mientras que van a existir fibras sacras directas que van a inervar el músculo elevador del ano con la acetilcolina como neurotransmisor. Entonces, los sistemas simpático y somático van a ser los que favorezcan el llenado de la vejiga, mientras que el parasimpático va a ser el que va a favorecer el vaciado de la vejiga. Entonces, tanto los nervios simpáticos, parasimpáticos y los nervios somáticos que van a inervar a la zona de la vejiga, a la zona urinaria, con las fibras eferentes también van a funcionar con las fibras aferentes sensitivas. ¿Cómo van a hacer esto? Van a llevar la información a la médula espinal, la información de todas las áreas inervadas. Entonces, todos los estímulos sensitivos van a incluir receptores de dilatación, de tensión, de fricción, que van a ser propioceptivos y nociceptivos. En este caso, la lesión que se va a producir de las fibras la lesión que se produce entonces de las fibras propioceptivas del piso pélvico pueden ser responsables de que algunas mujeres sean incapaces de realizar un entrenamiento correcto de los músculos del suelo pélvico. ¿Cómo nos favorece a la mujer específicamente el entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico? Todos los músculos que están aquí en el piso de la pelvis son los músculos que se van a distender y se van a contraer en el momento del parto. Además que esta musculatura que está en el suelo pélvico, por el crecimiento del vientre en el embarazo, también es como que se fueran a elongar. En esta etapa, específicamente en el embarazo, cuando el útero crece con el vientre, con el producto en su interior, hace presión a la vejiga. Esta presión hace que la vejiga no pueda distenderse más de su volumen normal e incluso en menor cantidad por la misma presión del producto que se encuentra en el útero y presiona hacia la vejiga. Una vez que ya sucede el momento del parto, por la presión que hacemos, si fuera un parto natural, por la manera de pujar que uno tiene muchas veces, esta musculatura se queda flácida y por lo tanto la vejiga también va descendiendo poco a poco. Entonces, si se ponen a pensar, si existieran múltiples partos o partos muy seguidos, muy frecuentes, diferencia de 9 meses o de un año como mínimo, o de pronto tiene bastantes hijos,
la mujer, entonces esta musculatura del suelo pélvico se va lastimando. Y esto hace que la vejiga vaya descendiendo. Entonces, ¿qué pasa con la propiocepción en esta etapa? No existe una buena información, si quieren, de dónde debe estabilizarse la vejiga, tampoco cómo debe llenarse, cómo aguantarse la orina para evacuarlo en lo posterior. Entonces es por eso que muchas mujeres, cuando tienen partos, múltiples partos muy frecuentes o son muchos hijos, muchos partos, presentan el descenso de vejiga y tienen tendencia a la incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria es una patología que afecta más a las mujeres que a los varones, por el mismo hecho que les acabo de explicar, y se manifiesta con la limitación o la dificultad de contener la orina en la vejiga. Y se va a clasificar en diferentes niveles, y hacia grandes rasgos les explico. Existe la incontinencia mínima, que es la evacuación de orina ante los estornudos. Luego viene la otra, que es la evacuación de la orina a los mínimos esfuerzos. O sea, quiere decir que al pararse, sentarse, girar en la cama, la orina sale de la vejiga. Y la incontinencia vesical a los anterior a los máximos esfuerzos. Y a los mínimos esfuerzos quiere decir que existe la evacuación de la orina, incluso cuando la persona está caminando. El hablar, caminar, girar o subir las gradas, bajar las gradas, son un estímulo para evacuar la orina. Eso como una información extra, ¿ya? Ahora, el llenado vesical se realiza gracias a los receptores de presión que están localizados en las paredes vesicales. Estos receptores van a generar impulsos nerviosos que van a transmitir a las fibras sensitivas, llevando la información al sistema nervioso central. Estos impulsos, que son aferentes, van a provocar una activación refleja del núcleo simpático. Luego, un conjunto de neuronas que están localizadas en la médula lumbar superior va a enviar impulsos a través del nervio hipogástrico de la vejiga hacia la uretra, donde se va a liberar el neurotransmisor noradrenalina. Entonces, en la vejiga ya, la noradrenalina va a estimular los receptores beta adrenérgicos del músculo detrusor. Y esto va a provocar una relajación del músculo y va a facilitar, por lo tanto, el llenado de la vejiga sin aumentar la presión. Sabemos que la vejiga es un músculo liso, entonces la noradrenalina va a estimular los receptores alfa-1 adrenérgicos y van a provocar su contracción. Además que, como un plus, durante el llenado de la vejiga va a existir una actividad tónica del esfínter uretral. Esta actividad, al incrementarse con la contracción voluntaria o consciente del esfínter, es lo que provoca la evacuación de la orina. Por ese lado, hablamos de lo que es el control de la micción. Ahora,
el control de la, de la, del otro aspecto que es la defecación, el control de la defecación va a ocurrir, en este caso, en un proceso similar. ¿Y cómo esto ocurre? Existe una regulación de varios componentes del sistema nervioso y uno de ellos va a ser el sistema nervioso entérico. Entonces, el sistema nervioso entérico será el que va a producir una distensión del recto gracias a la llegada de las heces fecales que van a ser movilizados por los movimientos peristálticos de los intestinos, principalmente del intestino grueso. Entonces, esta etapa también va a estar estimulada por el sistema parasimpático, lo que es la relajación del esfínter interno, principalmente a través del nervio sacro. Luego participa también en este acto la corteza cerebral. Y la corteza cerebral lo que nos va a hacer es tener una acción voluntaria a través de los nervios pudendos, que son los que relajan el esfínter externo. De forma consciente, nosotros podemos reprimir el reflejo de la defecación, pero las señales del sistema parasimpático son los que en realidad van a cesar y hacer que uno mantenga o pueda contener la evacuación de las heces. Entonces, cuando no se repite estas señales parasimpáticas, entonces todo el movimiento se detiene y es necesario que vuelva a producirse otro tipo de estímulos para generar más movimientos en masa en los intestinos, especialmente después de las comidas. Entonces, el ser humano tiene la capacidad de controlar tanto la micción como la evacuación de las heces fecales. Pero todo esto está controlado, digamos que de forma indirecta o directa por el sistema nervioso autónomo, principalmente por el sistema nervioso simpático y nervioso parasimpático de acuerdo a al estímulo que se quiera llegar. Ahora, el otro aspecto es el control de la erección. Tal vez, bueno, más bien que no me están viendo y yo no los estoy viendo porque generalmente los varones son los que se sienten incómodos por esta situación. Entonces, ¿cómo ocurre el control de la erección? A ver, para que el miembro masculino, el pene, se vaya a erectar,
Primero tiene que suceder un evento neurovascular. ¿Por qué se dice neurovascular? Primero es una respuesta neurológica hacia los vasos sanguíneos que se encuentran en los músculos que rodean al pene, principalmente a los cuerpos cavernosos. Entonces, esta modulación resulta también ser un factor psicológico, debido también al estado hormonal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la estimulación sexual, los impulsos nerviosos van a causar la liberación de los neurotransmisores que están en las terminales de los nervios cavernosos y los factores relajantes de las células endoteliales que se encuentran en el pene. El resultado que se presenta en la relajación de la musculatura lisa, en las arterias y arteriolas, que son las que van a abastecer del flujo sanguíneo al tejido eréctil, van a provocar un incremento del flujo sanguíneo en el pene. Al mismo tiempo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a existir una relajación del músculo liso trabecular que va a aumentar la distensibilidad de las sinusoides para facilitar el llenado rápido de la sangre y la expansión del sistema sinusoidal. Entonces, es cuando existe el llenado rápido en el tejido cavernoso, es cuando el miembro empieza a erectarse. Entonces, el plexo venoso subtunical es comprometido entre lo que son las trabéculas y la túnica albugínea. Ya. Todo esto que les acabo de describir, lo que va a generar es que se va a quedar atrapada la sangre dentro de los cuerpos cavernosos, permitiendo la firmeza y la dureza del pene. Van a llevar al pene de una posición de flacidez, como vemos aquí, en puntitos, en imagen punteada, de esta posición de flacidez a una posición de erección con una presión intracavernosa de aproximadamente 100 milímetros de mercurio. Esta es la fase de erección completa, ¿no? Cuando ya está eréctil. Ahora, vamos a hablar sin pelos en la lengua. Durante la masturbación o durante las relaciones sexuales, la contracción de los músculos vulvocavernosos y los isquiocavernosos que están en la base del pene van a comprimir la base precisamente del pene que está lleno de sangre, con los que los cuerpos cavernosos no van a disminuir su capacidad. Y el pene se hace cada vez más duro, con una presión intracavernosa que puede llegar a varios de cientos milímetros de mercurio, que ya llega a la fase de erección rígida. Y es en esta fase donde va a disminuir o va a parar temporalmente la entrada y salida de sangre. Luego, la etapa siguiente es la detumescencia. Y esto es un resultado al cese de la liberación de neurotransmisores. Por lo tanto, existe una interrupción de segundos mensajeros por la fosfodiesterasa que permite
que la sangre atrapada sea expulsada y el miembro eréctil vuelva a su flacidez. En todo este trayecto, en toda esta historia, la detumescencia se puede clasificar o se puede estratificar en 3 fases. La detumescencia es la etapa en la que el miembro del pene que está eréctil empieza a relajarse. Entonces, va a haber una primera etapa que implica el aumento de la presión intracavernosa. Esto indica el inicio de la contracción del músculo liso. La segunda fase muestra la disminución lenta de la presión, lo que sugiere una lenta reapertura de los vasos venosos con la reanudación del flujo arterial. La tercera fase muestra una disminución rápida de la presión con el restablecimiento pleno de la capacidad del flujo venoso. Entonces, con todo esto, la erección es una respuesta, como les decía al inicio de este punto, es una respuesta psicológica, pero también una respuesta fisiológica controlada por el sistema nervioso autónomo. Bien, entonces hasta aquí, para empezar. Bien, me van a dar 5 minutos para la siguiente reunión, por favor, para poder ingresar. ¿Ok? Nos vemos, chicos, en un rato. Está bien, doctora.